Valar Morghulis, hijas e hijos de Poniente, estamos en NLH y en este vídeo os voy a contar toda la historia que tenemos hasta ahora sobre Petyr Baelish, más conocido como Meñique. Petyr nació en el año 268 después de la conquista en el seno de una familia de bajo estatus social. De hecho, su familia tenía bajo su dominio una pequeña y pedregosa parte del más pequeño territorio de los Dedos, un área rocosa del Valle de Arryn. Cuando la Guerra de los Reyes Nueve Peniques estalló, su padre entabló amistad con Lord Hoster Tully, señor de la casa Tully. Asimismo, cuando Petyr nació y empezó a tener una edad, su padre lo envió como pupilo de esta casa. En el hermoso territorio de Aguas Dulces, Petyr creció junto a los hijos de Lord Hoster Tully, entre los que estaban Catelyn, Lysa y Edmure. Este último fue el que le dio el apodo de Meñique debido al pequeño territorio que tenía su familia en la región de los Dedos y porque Petyr era un chico flaco para su edad. De hecho, se nos es descrito como un hombre menudo y con rasgos atractivos, con unos ojos de color gris verdoso, una barba puntiaguda en el mentón y hebras de cabellos grises que corrían por su cabello oscuro. A medida que iba creciendo, Petyr se enamoró de Catelyn Tully, la cual solo lo veía como un hermano. Aún así, él siempre estuvo en secreto enamorado de ella y ella lo sabía, pero prefería ignorar el tema. Así pues, a la edad de 12 años, Catelyn se comprometió con Brandon Stark, heredero de Invernalia y del Norte. Cuando Petyr se enteró, rápidamente desafió al formoso y esbelto Brandon Stark en un combate para la mano de Catelyn. Este aceptó y derrotó al débil Petyr de un plumazo. Catelyn suplicó que no lo matara y para cuando el combate había finalizado, Catelyn no le volvió a hablar en años y Lord Hoster Tully ordenó que Petyr se marchara de Aguas Dulces. Así que él se marchó y volvió a su antigua casa, a los Dedos. Ahí, Meñique escribió una carta para Catelyn, quien la quemó antes de abrirla. Al contrario de los sentimientos de su hermana, Lysa Tully sí que estaba enamorada de Petyr, y sin saber que éste estaba obsesionado con Catelyn, Lysa fue una noche directa a las instancias del hogar de Petyr, donde lo encontró ebrio. Ahí, los dos se acostaron, pero Petyr, caído en desgracia por su rechazo, pensó que estaba con Catelyn y nombró su nombre mientras estaban en la cama. Durante las siguientes 2 semanas, Petyr y Lysa siguieron viéndose, pero un buen día, Lysa se quedó embarazada. Cuando su padre, Lord Hoster Tully, se enteró, la obligó a beber el té de la luna para que abortara, pues para Lord Hoster era una deshonra y no contaba con Petyr para los planes de su hija. Así se le hizo saber al joven muchacho. Tras la rebelión de Robert, Petyr siguió manteniendo una relación con Lysa aún después del matrimonio de esta con Lord Jon Arryn, a quien ella convenció para que diera a Petyr el control de las aduanas en Puerto Gaviota. Al ver que Petyr tenía destreza para las ganancias, Jon Arryn siguió dándole trabajo hasta que finalmente ascendió al puesto de consejero de la moneda durante el reinado del rey Robert Baratheon. Su poderosa influencia hizo que Petyr tuviera el respaldo de la guardia de la ciudad, y a pesar de ser el consejero de la moneda, Petyr se organizó un monopolio de burdeles por toda la capital. Más tarde, cuando en el año 298 Jon Arryn descubrió la verdad sobre la ilegitimidad de los hijos del rey y planeó alertar a Robert sobre ello, Petyr manipuló a Lysa para que envenenara a su esposo. Luego de la muerte de Jon, Petyr convenció a Lysa de escribir una carta a su hermana Catelyn, culpando a la reina Cersei Lannister del asesinato. Un asesinato planeado por Petyr. Para cuando llegaron los eventos de Canción de Hielo y Fuego, Petyr Baelish fue el que condujo a Catelyn Stark a un burdel cuando éste se enteró de su llegada a desembarco del rey, después que Catelyn llegara con la intención de contarle a Ned que habían intentado asesinar a Bran. Después de acompañarla, Petyr le contó a Cat que la daga con la que habían intentado matar a Bran era suya, pero que la había perdido contra Tyrion en una apuesta. Así pues, otra vez, Petyr se salía con la suya culpando a otros de sus actos. Fue Petyr, en el momento en que Ned Stark fue hecho mano del rey por Robert, quien ayudó al propio Ned a investigar la muerte de Jon Arryn. Fue además también él quien le dijo a Ned dónde encontrar los bastardos de Robert, para así descubrir la verdad sobre los hijos de Cersei. En todo momento, Meñique le advirtió a Eddard que no debía confiar en nadie, ni en él. Y cuando Robert murió y nombró a Lord Eddard regente, Meñique le aconsejó que lo mejor era asegurar la sucesión del futuro rey Joffrey y asegurar al mismo tiempo su posición y poder dentro del reino. Ned respondió que no legitimaría la subida al trono de un bastardo y le pidió a Meñique que mantuviera a la guardia de la ciudad de su parte. Aún así, aun acceder a la petición de Ned,
Peter lo traicionó, comprando la lealtad de los Capas Doradas para Cersei, lo que llevó al arresto de Eddard y su eventual ejecución por traición. Más tarde, tras la muerte de Renly Baratheon a manos de su hermano, Tyrion Lannister, la mano del rey, planea una alianza con los Tyrell. Es Petyr Baelish entonces quien se ofrece para negociar los términos de la alianza entre Joffrey Baratheon y Margaery Tyrell, ahora viuda. Y tras la batalla de Aguas Negras, vuelve a la Fortaleza Roja junto con el victorioso ejército Tyrell. Es aquí cuando se nos revela que la idea de vestir a Garline Tyrell con la armadura de Renly para infundir temor a los ejércitos Baratheon era de Petyr Baelish. Él fue quien les aconsejó hacerlo. Como recompensa a ello, se le concedió a Meñique el señorío de Harrenhal y se le otorgó el título de Señor Supremo del Tridente. Durante todo este tiempo, sabemos además que Meñique tuvo conocimiento en todo momento de Sansa Stark, quien estaba vigilada por Ser Dontos Hollard, el bufón de la corte y el espía de Meñique. Ser Dontos fue el encargado de contarle a Meñique que se estaba tramando un plan para devolver a Sansa a casa, a Invernalia. Así pues, tras una sesión del consejo privado, Meñique le contó a Tywin Lannister las intenciones de la casa Tyrell de casar a Sansa con Wylas Tyrell, heredero de Alto Jardín. Sabiendo eso, es en ese momento que Tywin Lannister decide casar a Sansa con Tyrion, aprovechando el momento. Entonces, antes de la boda entre Margaery y Joffrey, Meñique decide partir de desembarco del rey para llegar hacia el valle, donde le esperaría Lysa Arryn, con el objetivo de convencer a Lysa de jurar fidelidad a Joffrey, el nuevo rey. Aunque Peter salió de la ciudad, no partió inmediatamente hacia el valle de Arryn. Se mantuvo cerca de la capital hasta el día de la boda del rey, con el objetivo de sacar a Sansa Stark de la ciudad durante el caos protagonizado por la muerte de Joffrey. Después de salir de la capital, Meñique le reveló a Sansa que junto a Olenna Redwyne, la abuela de Margaery Tyrell, había estado organizando la muerte de Joffrey en su banquete nupcial, envenenando el vino que el joven rey más tarde bebería. Durante el viaje al valle, Meñique le contó a Sansa que se tendría que teñir el pelo de castaño para pasar desapercibida como su hija bastarda ante la gente del valle, y que su nombre ahora era el de Alayne Piedra. Tras su llegada, Meñique se casó con Lysa Tully, que llevaba desde la infancia enamorada de él. Aún así, al paso de los días, los sentimientos de Meñique hacia Sansa se hacían más patentes, pues este veía en la joven Stark el mismo rostro que Catelyn Tully, a quien había amado desde pequeño. Pero Lysa los descubrió besándose y en un ataque de celos intentó tirar a Sansa por la Puerta de la Luna, estando presente Marillion, el bardo favorito de Lysa. Peter entonces intervino, tratando de aplacar la furia de Lysa. Después, esta terminó confesando que fue Peter quien le dijo a ella que envenenara a Jon Arryn. Al final, Peter, desconcertado por su confesión, terminaría tirando a Lysa por la Puerta de la Luna, tras decirle que su único amor había sido siempre Catelyn. Más tarde, Meñique acusó a Marillion, el bardo de Lysa, de ser el causante del asesinato. Por tercera vez, acusaba a otros de sus actos. Con la muerte de Lysa, Peter se nombró protector del valle con Robert Arryn como su pupilo, pero no todos los señores del valle estaban contentos con su nombramiento y muchos lo demandaron y le exigieron que dejara a Robert Arryn y se fuera otra vez a la capital. Más tarde, Meñique se reunió con los señores recusadores liderados por Jon Royce, quienes les exigieron su marcha inmediata del valle. En la reunión, Lyne Corbray sacó la espada y le amenazó, avergonzando a los demás que tras ello aceptaron darle un año de plazo como Lord Protector del Valle. Más tarde, Peter le explicó a Sansa que Lyne Corbray estaba comprado por él para desempeñar el papel de su enemigo y avisarle de cualquier complot que pudieran hacerle. Tras esto, Meñique empezó a negociar con Anya Wenwood, una señora del valle, para formalizar el compromiso de Sansa con el pupilo de Anya y heredero de Robert Arryn al valle, Harold Hardyne. La idea de Meñique era que para cuando Sansa y Harold se casaran, revelaría la verdadera identidad de Sansa y reclamaría sus derechos sobre Invernalia. De esta manera, las espadas del valle se pondrían del lado de Sansa y podrían reconquistar el norte. Y hasta aquí toda la historia que tenemos hasta ahora sobre Petyr Baelish en los 5 libros de Canción de Hielo y Fuego. Gracias por ver el vídeo, dale a like y suscríbete si quieres más vídeos de Juego de Tronos y Valar Morghulis.